Bueno, estimados, acá estamos de vuelta, pero bueno, esta vez les quiero plantear qué cosas vamos a darle importancia en este curso, porque es muy amplio y ya les digo, ustedes no son del área de la filosofía o de la epistemología, si realmente que es desde donde se puede pensar una manera de concebir el pensamiento y el método científico, de qué maneras hacer verificables las propuestas, los caminos y validar las conclusiones. Por eso siempre, tanto desde el mundo de las ciencias, como del mundo de las ciencias y del campo experimental, inclusive desde el punto de vista de la medicina, siempre se trata de buscar métodos reflexivos que sean capaces de hacernos sentir que estamos caminando con pie firme sobre los descubrimientos. Otra cuestión es que ustedes posiblemente no se dediquen necesariamente el día de mañana al mundo de la investigación. Alguno a lo mejor termina trabajando en el CONICET, quien les dice. Pero en el mundo de la medicina siempre se van a encontrar en el plano de la investigación. Por ejemplo, al leer un prospecto, al momento de tener que estudiar y analizar o indagar acerca de los ensayos clínicos. Quien dice que el día de mañana vos no termines en medio de siendo parte de lo que es un ensayo clínico, algún tipo de experimentación con placebos para saber bien de qué manera se puede tratar un determinado diagnóstico o para lograr un diagnóstico y acertar en un pronóstico. Bueno, todos estos caminos te conducen al área de la investigación, de una manera u otra. Entonces, bueno, creo que de esa manera ustedes pueden ver que la epistemología y el estudio de la teoría del conocimiento es importante. Pero yo les quiero mostrar qué cosas son importantes en lo que yo entiendo. Estoy haciendo cargo ahora del curso de epistemología, pero por empezar, tenemos están propuestos 4 índices temáticos, que serían 4 encuentros. A mí me gustaría el último encuentro dedicarlo fundamentalmente a hacer una especie de meet donde ustedes puedan hacerme preguntas y sacarse dudas y preparar el examen final, que va a ser un examen de autocorrección. A mí me gustaría pedirles trabajos prácticos, tipo como si fueran monografías muy cortitas, pero si a esta disciplina que es eminentemente reflexiva, sumamos mi reflexión a la reflexión de ustedes, por más que tengan 1 o 2 páginas los trabajos, vamos a terminar de corregir el año de María Castaña, como no sé si es término posiblemente conocido por sus padres, y no van a terminar más. Entonces prefiero hacer algo tipo multiple choice o alguna cuestión de estas donde ustedes sepan de inmediato cómo les ha ido. Pero vistas así las cosas, hay cuestiones que es imposible abordarlas en tan poco tiempo. Entonces yo acá les voy a mostrar cómo está armado el programa, lo que siempre se ha visto, posiblemente más desde una visión de investigador, pero que aún así desde la investigación es muy intenso todo esto. Entonces, por eso voy a lo que creo que como punto de partida a ustedes les puede servir, sobre todo si alguno después quiere profundizar más en el terreno de la metodología o de la epistemología o de la gnoseología, y ahí yo les puedo ampliar la bibliografía, les puedo ampliar autores, les puedo ampliar un montón de conceptos que ahora se los voy a mostrar en el paper que les preparé, porque creo que ahí está lo más importante que ustedes tienen que saber. Voy a mostrarles primero el programa. Un segundito, que hago la presentación. Y ahí va a aparecer los contenidos del programa. Fíjense, son 4 ejes temáticos.
conocimiento, ciencia y epistemología. Después aparecen las tradiciones epistemológicas anglosajona y francesa, que no sé por qué se ha elegido esto así, pero no importa. Y después las reflexiones epistemológicas en el campo de la medicina, que bueno, que eso lo podemos después ir desvelando entre todos, sobre todo porque está signado por más que algo que es algo que a mí me fascina, que es la antropología. Entonces se puede integrar de otra manera al terreno de la epistemología. Bien, lo primero que encontramos, conocimiento, ciencia y epistemología, surgimiento de la ciencia moderna, la cuestión del método, la epistemología y metodología, relaciones y diferencias, metodología como procedimiento de descubrimiento, metodología como procedimiento de evaluación, investigación científica. Bueno, todo esto está en el paper, escrito creo que de una manera no tan asustadora, está escrito de otra forma en el paper que yo les compartí, que les armé. Después acá aparecen las dos tradiciones, que yo creo que lo importante es, esta por ahí es más positivista y acá hace más hincapié la francesa en la poiesis, en el tema de lo que es la producción del conocimiento científico. Pero también esto va a ser para confundirlos. Por eso yo me detengo más que nada, una vez que hayamos visto el tema del empirismo, el racionalismo, David Hume, René Descartes, después que hayamos visto a Immanuel Kant con su idealismo y su apriorismo, y entender bien lo que es el empirismo y el racionalismo, vamos a ver lo que es el positivismo, y después del positivismo vamos a aterrizar en lo que es el neopositivismo, que está signado fundamentalmente en el Círculo de Viena. Acá, por ejemplo, encontramos a Karl Popper, que no es del círculo, que no es de la tradición epistemológica anglosajona, posiblemente con sus conceptos la alimente, pero Karl Popper es de Viena, no es de Inglaterra. Sí muere en Londres, los últimos años sí los vive en Inglaterra, pero uno lo asocia más al Círculo de Viena, aunque no se identifica con el Círculo de Viena, sí se asocia, más que a la tradición anglosajona. Además, acá se van a morir, nos vamos a morir. Lo mismo que acá con la tradición epistemológica francesa. Sí nos vamos a meter en la teoría en la concepción inductivista, en el positivismo, en la teoría de Karl Popper, el problema de la inducción y la verificación, la doctrina de la falsabilidad, que es fantástica. Es bueno que esto necesita un tiempo de decantación para que lo puedan entender. Toda la teoría ahí de la falsabilidad. Después esta otra tradición epistemológica francesa. Y finalmente esto que yo les digo que es fantástico, que esto sí vamos a dedicarle un tiempito, a las reflexiones epistemológicas en el campo de la medicina, para que también les resulte a ustedes significativo. Bien, por eso esto lo voy a seguir tanto cuanto nos ayude, es cuanto les voy a compartir. Y ahora les voy a compartir el paper que les armé, para que vean cuáles son las cosas que yo considero que son importantes. No todo esto lo tienen que saber, porque si de pronto estamos viendo las partes en qué consisten las partes del pensamiento científico o del método científico, si no entienden el contexto, todo lo que aparece en el paper, van a ser cuestiones sueltas que no lo van a entender. O el día de mañana, cuando lo necesiten, se van a ver en posición adelantada. Entonces, acá les muestro el paper. Después yo les voy a decir de esto qué es lo que realmente tienen que saber para el momento en que se les evalúe
la parte de epistemología. Presentamos. Esto que van a ver ustedes es el documento que yo les armé a partir de documentos que yo ya tenía. Acá hay apuntes de míos, apuntes de clase míos y después investigaciones que yo hice para profundizar un poco. El grueso, lo más importante es de la doctora Ana Cita, que es una bioquímica que se especializa en el tema de investigación. Es algo así como las colegas que trabajan en el CONICET. Y tenemos a una metodóloga. Ana Cita es de Colombia, trabaja en Bogotá. Y María Estela Rafino es una metodóloga venezolana, que trabaja en Caracas. Bien. Toda la primera parte lo tomo textual de escritos de la doctora Ana Cita. Significado de la epistemología es todo lo que yo les he planteado en el primer video que les compartí. ¿Qué es la epistemología? La rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Hay unas palabritas en griego. Ahí abajo ya algo con lo cual ustedes tienen que estar ya más familiarizados, el empirismo y el racionalismo. Que es un poco a partir de acá se construye toda la teoría del conocimiento y todo lo que después la evolución de la epistemología y de la filosofía de la ciencia va a ir aportando. Acá hay un poco de historia de la epistemología, que después la vamos a ver un poquito más desarrollada por la profesora Rafino. Después tenemos las corrientes o doctrinas epistemológicas, que es lo que yo ya les adelanté en el primer encuentro. He quitado de ahí al relativismo científico porque es más una caricatura que otra cosa. Y después acá es interesante, fíjense, la epistemología genética, porque es el aporte que hace Piaget. Ustedes lo deben haber escuchado alguna vez, por lo menos nombrar, no pueden no haberlo escuchado, que habla de la epistemología genética, que él dice que la epistemología es que sostiene que tanto el conocimiento como la inteligencia son fenómenos adaptativos del organismo humano a su entorno. Ustedes fíjense, bueno, es un filósofo y psicólogo, ¿no? Pero fíjense cómo hay capacidades que las nuevas generaciones van adquiriendo, posiblemente no, seguramente por su contacto con el entorno. Fíjense que las nuevas generaciones tienen una familiaridad y un manejo de las tecnologías fascinante que uno se asombra. Todo lo que las generaciones más viejas hemos tenido que aprender y asimilar de manera costosa, no sé, un niñito ya nace, ni bien sale del canal de parto, le das un mouse y sabe cómo manejarlo, le das en los primeros años un celular y te escribe con 2 deditos una velocidad asombrosa un mensaje de WhatsApp. Es realmente el conocimiento que tiene, la familiaridad con las nuevas tecnologías es asombrosa. Y las generaciones futuras a ustedes los van a pasar por encima, porque es así. Las generaciones mías posiblemente hayan tenido más facilidad para conocer que las generaciones más antiguas todavía, ¿no? Bueno, de hecho hay estudios en neurociencia que hablan de una memoria genética, que es muy interesante. Para el autor, el conocimiento no es algo innato en el individuo, según lo confirma el apriorismo.
el racionalismo o el apriorismo kantiano. Estos son conceptos que a ustedes ya les tienen que sonar más familiares. Racionalismo, Descartes, o Descartes, como quieran pronunciarlo. Kant, su idealismo, su apriorismo, por el tema que les explicaba de los conceptos o las categorías o las formas a priori del entendimiento, como categorías innatas con las cuales ya nosotros venimos a este mundo, así como tampoco es algo que se logra únicamente a través de la observación del medio, como afirma el empirismo. De allí que para Piaget el conocimiento se produzca gracias a la interacción del individuo con su medio, de acuerdo con las estructuras que forman parte del individuo. Esto es fascinante. Después todo el significado de la nociología, también unas palabritas, que ya lo hemos visto, el objetivo de la nociología, que ya lo hemos visto, reflexionar sobre el origen, la naturaleza, la esencia, los límites del conocimiento, del acto cognitivo, la acción de conocer. La vinculación entre la nociología y la epistemología, nociología y escepticismo, sujeto en nociología. Miren, acá aparece todo el contexto del constructivismo, ahora que está de moda el término de deconstruir. Se arman unas ensaladas con el tema de la construcción y el deconstruir. Hay sociólogos brillantes y otros sociólogos que realmente terminan destruyendo las cosas más lindas que puede haber cuando uno estudia las teorías del constructivismo o del deconstructivismo. Cuando uno lee a Michel Foucault, por ejemplo, lo terminan haciendo pelota para poder justificar modas. Después el significado del conocimiento científico. Esto es lo que recién veíamos cuando les mostraba el programa, los contenidos mínimos del programa, que es el conocimiento, las características del conocimiento científico, que tiene que ser crítico, fundamentado, metódico, verificable, sistemático. Todo esto que ustedes ven acá, yo no se los voy a preguntar, es imposible saberlo. Es posible, pero sería más aburrido que chupar un clavo. Hay cosas que les voy a mostrar enseguida que sí lo van a tener que internalizar, comprender y aprender. No como si fueran base de datos o una CPU, pero tienen que saberlo. Los objetivos del conocimiento científico, acá están, estos sí son los objetivos: entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones constantes entre los fenómenos, establecer leyes y principios que obedecen a dichos fenómenos, comprender los procesos o las leyes. Después el significado de la investigación científica. Todo esto no tienen que saberlo, pero sí hay acá algo muy importante. Y la demostración de las hipótesis, el razonamiento lógico, todo ello con el fin de demostrar la validez de los resultados obtenidos. Ya eso les voy a decir a qué le tienen que poner más atención. ¿Cuál es el objeto de la investigación? ¿Cuál es el medio de la investigación y la finalidad de la investigación? Después los tipos de investigación. Esto sí van a tener que saberlo. Según su propósito, la investigación científica pura y la aplicada. ¿Ven? Cuando yo aplico, por ejemplo, la epistemología a la bioética para analizar, por ejemplo, los dilemas en el método bioético clínico para poder resolver dilemas o conflictos de valores, conflictos de deberes, ahí aplico la epistemología o los pasos que me propone la epistemología para poder desentrañar la moralidad intrínseca de un acto médico, por ejemplo, o de un acto bioético en el plano de la biología, de la genética, de la ecología. Eso sería investigación científica aplicada. Bueno, después según el nivel de los conocimientos puede ser exploratoria,
descriptiva, explicativa, y después según su estrategia puede ser científica de campo, generalmente a ustedes les gusta más esto. Después está la investigación científica experimental, la investigación científica documental, aquella que es obtenida en base a los datos obtenidos por trabajos de investigación. Después tenemos el significado del método científico, los pasos del método científico, observación, proposición. Esto es un ejemplo, verificación, experimentación, demostración, conclusiones. Acá está el ejemplo de esto, porque esto se puede hacer mediante distintos caminos, la observación, la proposición, la hipótesis. La proposición es lo que en una tesis doctoral se llama tesis, justamente lo que uno propone. La demostración, las conclusiones, el ejemplo del método científico, un ejemplo, observación, proposición, hipótesis. Ahí hay ejemplos para que ustedes lo entiendan. Ven, hasta acá es todo lo que nos propone la doctora Ana Cita. Después eso que ella puso de manera sintética, acá la doctora María Estela Raffino lo pone de manera un poco más extensa, también sintética, cómo empezó en la Grecia antigua, cómo siguió en el Renacimiento y en la modernidad, y después en la época contemporánea, en el siglo XIX. Como verán, aparecen varios pensadores. Terminamos en el Círculo de Viena. Tenemos a otros pensadores como Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, que si nos ponemos a ver, que todo lo que afirman es fascinante, pero si nos ponemos a ver lo que dice cada uno no vamos a terminar más. Sí, Karl Popper, porque es importante, es muy importante, pero como ven, no aparece ni la tradición anglosajona ni la tradición francesa, que son interesantes y son lindas, pero que más que nada creo que marcan una manera de investigar. Y acá yo les hice unos papers con las escuelas modernas de la filosofía de la ciencia y de la epistemología. Acá está más desarrollado lo que les expliqué en el video, el idealismo, o que llamamos a priorismo, el racionalismo y el empirismo, la conclusión kantiana, porque a partir de esto se sigue construyendo todo lo demás. Estamos ya en la época contemporánea, el positivismo, que es de mediados del siglo XIX, sus fundadores son Auguste Comte y John Stuart Mill. Acá sí están vinculados a la tradición francesa, obviamente. ¿Qué es el positivismo? Se niega todo aquello que tenga vinculación al conocimiento religioso, metafísico, transempírico, bueno, todo ese tipo de conocimiento. Fíjense que Auguste Comte escribe su doctrina sobre los tres estados en su curso de la filosofía positiva, donde sostiene que en su devenir la sociedad transita por tres estados reflexivos. Es como que uno se va destetando de las cosas en las cuales en un momento se sentía seguro, y es como que va madurando en su pensamiento.
en estadios más originales, cuando uno no tenía tantas herramientas ni métodos para poder explicar el porqué de las cosas misteriosas de la naturaleza, se apoyaba en el pensamiento teológico, que es ficticio. Los antiguos griegos, antes inclusive de los presocráticos, escuchaban los truenos y no se ponían a indagar el por qué se producían esas descargas. Eran los dioses que estaban enojados o que estaban contentos y asentían de alguna decisión de los seres humanos. y bueno, de manera teológica, el hombre daba explicaciones a aquellos que no podía comprender. Después el razonamiento metafísico, que es abstracto, también para explicar cosas difíciles de comprender, y después ya en un estadio de madurez, el hombre se agarra solamente de lo positivo, aquello que es realmente captado, aprehendido de aprender con H intermedia, que significa cazar, captar, aprender el objeto de análisis y comprenderlo, desmenuzarlo por medio de la razón, pero lo concreto, lo real, que está ligado a la experiencia sensible. Entonces, todo aquello que se puede demostrar experimentalmente, empíricamente, eso es lo conocible de manera positiva. Esto es de mediados del siglo XIX, pero en el siglo XX aparece el Círculo de Viena, que signa al neopositivismo porque perfecciona lo que Comte propuso un siglo antes. Es un movimiento de entreguerra porque más o menos comienza en el año 1926, se empieza a definir en el año 1929, termina en el año 1936 porque lo disuelve el nazismo, porque el nazismo está muy empapado también de toda esta cosa esotérica, religiosa, metafísica, otra mirada de la realidad. Entonces toda esta cuestión analítica era como una amenaza. Entonces ahí tenemos movimiento filosófico de la entreguerra que dio origen al neopositivismo. Ahí está el fundador, Moritz Schlick, que desarrollaba su doctrina en la Cátedra de Ciencias Inductivas. Ahí les hablo un poco del inductivismo, cuyo fundador es Francis Bacon. Estamos hablando de la época premoderna, la época del Renacimiento, o post-Renacimiento. La época sería la época un poco anterior al racionalismo, la época que en términos de la literatura, la música o el arte están más emparentadas al barroco. El despertar de la conciencia humana, ¿no? Esa época fantástica. Pero esta doctrina del inductivismo la toma el Círculo de Viena. El método inductivo está compuesto por 4 momentos: observación y registro de los fenómenos, análisis y clasificación, generalización por medio de la derivación inductiva, cómo un hecho conduce al siguiente, y la contrastación. Este método sigue el sentido contrario al método deductivo. Bueno, ahí lo explico a pie de página. Bueno, ahí está un poco todo lo que opina el Círculo de Viena. Karl Popper y el falsacionismo, que él cambia el método de contrastación. Para el Círculo de Viena, por medio del inductivismo, la contrastación es contrastar la conclusión a la cual se llega por la investigación. Sería algo que ya está validado y verificado. Pero, ¿y de qué manera lo valida? Y es como un punto de llegada de la investigación, la conclusión, para el Círculo de Viena.
Y el modo de verificarlo contrastándolos, contrastarlos con nuevas teorías, pero que van a profundizar y afianzar este conocimiento que es un punto de partida, pero que en una nueva investigación, perdón, es un punto de llegada de una investigación, pero que en una nueva investigación es un punto de partida. Entonces, las nuevas investigaciones profundizan en esa conclusión, en esa norma, en esa ley. Por ejemplo, si yo digo la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, eso es algo a la cual yo llego a esa conclusión por medio de una percepción, una intuición o una proposición inicial que termino demostrando, y una vez que lo demuestro, se convierte en un teorema, en una ley, en una norma, en una realidad que me va a servir para después estudiar futuras investigaciones. Entonces, a partir de ello puedo estudiar trigonometría, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, todos los cálculos trigonométricos, todos los análisis logarítmicos y todo lo demás que viene a partir de eso. Viene a partir de una conclusión, que es como un punto de llegada, vienen nuevos estudios que vienen a profundizar. Pero no siempre eso puede ser, los estudios siguientes pueden convalidar la conclusión que se da como válida al comienzo. Entonces lo que va a decir Popper, que esa contrastación no es válida, porque no necesariamente demuestra la verdad de la conclusión. Entonces él va a decir que no importa el hecho de que si es válida verdaderamente o no, sino que si es científica, lo que permite seguir profundizando con las siguientes investigaciones. Entonces, él va a cambiar el método de contrastación, no por una validación, porque no le interesa si es falso o válido, sino que pueda estar comprendida dentro del método científico y que pueda ser corroborado como una conclusión científica o como un método científico, o como una conclusión que se convierte en principio para seguir investigando. Karl Popper es ciertamente uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Si bien era cercano al Círculo de Viena, fue muy crítico de muchas de sus afirmaciones y postulados, por lo que nunca formó parte de él. Ven, acá aparece, el punto de partida de su propuesta es que las conclusiones a las que llegan las ciencias empíricas no pueden ser realmente probadas, ¿no? Posiblemente si recién he sido medio confuso para explicarlo, ahora lo pueden entender más. Para él, las contrastaciones, tal como se conciben en el neopositivismo, consisten fundamentalmente en nuevas investigaciones y propuestas que consoliden o profundicen las afirmaciones a las que se llegan por la investigación. Y para el Círculo de Viena, de esa manera puedan ser verificadas. Sin embargo, para Popper, eso no supone, de hecho, que estas conclusiones sean probadas y terminen siendo verdad. En su lugar, afirma que sí pueden ser falseadas, es decir, acá explica qué es, que puedan ser puestas a prueba con análisis rigurosos, de tal modo que se afiancen frente a las objeciones, o sea que en la medida que puedan ser atacadas y frente a esos ataques permanecen fieles al método científico y son parte de ciencias y pueden ser consideradas como ciencias. Y que asimismo sean definidas como ciencia, ¿ven? En otras palabras, la doctrina de la falsabilidad como método de contrastación tienen como objeto corroborar y confirmar una conclusión alcanzada por la vía de las ciencias empíricas. Si una conclusión es refutada, contrastación, necesitará rectificar o impugnar empíricamente la propuesta que le impugna. ¿Ven? Me tiras una piña, yo te la devuelvo. Así de
mientras sea posible en el campo de la ciencia. En cambio, lo que es científico, que está más vinculado al mundo de la dogma o de las creencias, que no significa que no sea verdad, pero por lo menos no está puesto en el plano de las ciencias. Bueno, si uno se pone, la teología como tal no es una ciencia, pero hay disciplinas como, por ejemplo, el estudio bíblico, que sí están vinculadas, por ejemplo, al estudio arqueológico, para ver la validez de la historicidad o de la no historicidad. Tiene que ver con estudios que tienen que ver con la arqueología, las fuentes en las cuales se basa, todo eso sí tiene que ver con la ciencia, ¿no? Bueno, es todo un tema interesante para la teoría del conocimiento. Bueno, pero el misticismo es otro tipo de conocimiento que no pasa por el mundo de la epistemología ni por la filosofía de la ciencia. Si hablamos, por ejemplo, de la mística cristiana o la mística judeo-cristiana o de la mística en las civilizaciones precolombinas, americanas o africanas, o en las civilizaciones chinas con las que se encontró Marco Polo. En fin, todo el tema del misticismo es muy curioso y muy interesante. Sí, por ahí tengo algunos libros sobre misticismo y conocimiento que son bastante apasionantes. Popper busca a través de un criterio de demarcación no la posibilidad de decidir sobre si una conclusión o afirmación es verdadera o falsa. No le interesa eso. Lo importante es que pueda ser planteada, analizada y discutida en el plano de la ciencia, y no en el de la pseudociencia, como la metafísica, la teología, el razonamiento a partir del apriorismo kantiano, que no tiene una fundamentación empírica o científica, sino que habla de los a prioris, o incluso el psicoanálisis. Para Popper, el psicoanálisis es una pseudociencia. Una proposición es científica solo si se puede refutar a través de ensayos que intenten negarla. Bueno, y yo creo que de alguna manera esto es un chapuzón. Después ustedes léanlo, véanlo, y yo creo que acá ya está lo más fundamental de lo que en materia de epistemología tienen que saber. Vistas así las cosas, a lo mejor podemos hablar de algo más en profundidad acerca de la epistemología, pero yo ya me zambulliría en el plano de la epistemología y la antropología orientados al mundo de la medicina. Así que, estimados, aquí estamos terminando con esta segunda entrega. Espero que realmente les sirva. Por ahí les parece mucho, pero bueno, esto es un zambullón. Esto que les envío es un zambullón. Cuando ustedes lean este paper, primero cuando vean el video que yo les propongo, no de lo que yo les doy, sino de la explicación de la epistemología, que dura unos 10 minutos, y después puedan meterse de lleno en este paper, ahí ustedes van a poder comprender más de lleno el objetivo de este curso. Y ya nos podremos meter de lleno en lo que a ustedes les puede servir más como médicos, si bien estamos intentando introducirlos al mundo de las ciencias avanzadas. Les mando un abrazo grande, cuídense, y bueno, saquémosle el jugo a este confinamiento de la manera que podamos. Les mando un abrazo grande y gracias.